Te damos la bienvenida al segundo módulo del curso, Citación en 3 pasos. En este módulo podrás identificar los formatos de las citas al interior del texto. Primero definamos qué son las citas. Las citas corresponden a las ideas que retomamos de otras fuentes de información. Son el mecanismo en la superficie del texto que da cuenta de los diálogos que nosotros establecemos con otros autores que han abordado nuestro tema. Las citas nos permiten respetar y aprovechar el conocimiento construido en nuestro campo disciplinar, atribuir los créditos de autoría de forma correcta y evitar así un posible plagio. Nos permiten también enriquecer las miradas y formas de analizar el tema y desarrollar, respaldar o apoyar nuestras ideas. Para citar, ten presente estos pasos. Paso 1. Identifica el propósito o sentido de la cita dentro de tu texto. Paso 2. Reconoce el formato básico de acuerdo con el tipo de cita que vayas a usar. Y paso 3. Identifica situaciones particulares de citación. En este video nos centraremos en el primer paso. Debes tener claro que citar correctamente va mucho más allá de usar un formato. Las citas no aparecen al azar en el texto, sino que deben responder a un propósito definido por el escritor. Por ejemplo, sustentar un argumento, ejemplificar, ilustrar, ampliar una definición, oponerse a una idea, etc. Para que el propósito se cumpla, debes seleccionar fuentes confiables que te aporten información de calidad. Usa fuentes que sean válidas en tu disciplina y cita preferiblemente fuentes primarias. Solo en casos indispensables acude a fuentes secundarias. También ten en cuenta el mecanismo más adecuado para integrar las fuentes. Básicamente nos encontramos con dos formas, la citación textual y el parafraseo, cada una con funciones diferentes. Las citas textuales son aquellas en las que retomamos la información de otros textos de forma idéntica. Normalmente se usan para presentar ideas muy específicas de un autor que se quieren resaltar, ideas que necesiten fuerza, nociones que se quieren criticar o contrastar, datos numéricos, entre otros. Pero se recomienda evitar su uso excesivo. Los parafraseos son una forma de citación en la que expresas con tus propias palabras las ideas de otras fuentes, conservando el sentido original. Este es el tipo de cita más frecuente en los textos académicos y científicos, pues permite evidenciar la comprensión de los referentes e integrar información de distintos textos. Recapitulemos el primer paso. Ten claro el sentido de la cita en tu texto. Usa fuentes confiables de información y selecciona el tipo de cita más adecuado para tu propósito. En el siguiente video podrás identificar los formatos específicos que debes usar con cada tipo de cita. Te damos la bienvenida al segundo video del módulo Citación en 3 pasos. Nos centraremos aquí en el segundo paso, el reconocimiento de los formatos básicos. En el estilo APA se usa el sistema autor-fecha para dar cuenta de la inclusión de una cita en el texto y los datos completos de las fuentes se incluyen en el apartado de referencias. Para usar el formato de modo adecuado, debemos estar seguros de escribir correctamente el apellido del autor o de los autores y la fecha de publicación de la obra. Estos datos deben corresponder con la entrada en la lista de referencias. Los formatos de citación dependen de dos aspectos: el estilo de organización de los datos autor-fecha y el tipo de cita. En el estilo autor-fecha encontramos la citación narrativa y la citación parentética o entre paréntesis. En la cita narrativa, el autor se incluye en la redacción del párrafo, mientras que el año va entre paréntesis. Se usa alguna frase de citación y se presenta la idea retomada. Con este estilo se da protagonismo al autor, es decir, se destaca su pensamiento o posición específica. En la cita parentética se menciona primero la idea y los datos del autor y fecha aparecen entre paréntesis. En este caso, se enfatiza en la idea y el autor tiene un papel secundario. En los tipos de citas, como vimos en el video anterior, tenemos dos grandes mecanismos, la citación textual y el parafraseo. Las citas son textuales cuando se retoma la información de manera directa, tal como la han expresado los otros autores. A su vez, estas pueden ser cortas o largas. En los parafraseos se elabora la idea de otro autor con nuestras propias palabras, pero manteniendo su sentido original. La cita textual corta es un fragmento breve, de menos de 40 palabras, que retomamos de otra fuente. Esa información debe estar entre comillas y, como es corta, debe estar integrada al párrafo que estamos redactando. Para realizarla necesitamos 3 datos: el autor, el año y el número de la página donde se encuentra el fragmento que retomamos. Cuando usamos una cita corta en su versión narrativa, mencionamos al autor o autores de la fuente al inicio de la cita, con el año entre paréntesis, el fragmento citado entre comillas y hacia el final de la cita un paréntesis con el número de página. Usamos la letra P minúscula, punto, espacio y el número de la página. Ubicamos un punto al final del paréntesis y continuamos con otra oración. En la versión parentética incluimos primero el fragmento citado entre comillas.
Recordemos que debe ser de menos de 40 palabras. Luego, entre paréntesis, los 3 datos requeridos: apellidos del autor o autores, año y número de página. El número de página con las características que ya vimos. Ponemos un punto después del paréntesis y continuamos con otra oración del párrafo. Revisemos la cita textual larga. Este es un fragmento extenso de más de 40 palabras que retomamos de otra fuente. La información se incluye en un párrafo nuevo, pues tiene una extensión considerable. El bloque de la cita no va entre comillas, sino que tiene una sangría completa del lado izquierdo, a 1.27 centímetros, que es la medida que se usa para todas las sangrías en este formato. Al igual que en la cita corta, se deben incluir 3 datos básicos: autor, año y número de página. En la versión narrativa, incluimos el apellido del autor en la redacción de nuestro párrafo, con el año entre paréntesis. Separamos la cita en un nuevo bloque, aplicamos la sangría completa del lado izquierdo y hacia el final ponemos el número de página entre paréntesis. Aquí el lugar del punto cambia, se ubica antes del paréntesis, pues no tenemos otra marca que delimite dónde se acaba la cita. En la versión parentética incluimos el bloque de la cita con la sangría de párrafo. Los datos básicos de la fuente al final de la cita son apellido, año y número de página. Recordemos que el punto en este caso va antes del paréntesis. El último tipo de cita es el parafraseo. Este implica una reformulación de las ideas de otra fuente con nuestras propias palabras. Su extensión es variable y el formato no cambia por este criterio. No tiene comillas, ni sangría, ni otras marcas explícitas. Pero como siempre, debemos indicar los datos de la fuente. En este caso se requieren 2, autor y año. No se suele incluir el número de la página, pues no necesariamente un parafraseo corresponde a un único fragmento del texto original. En su versión narrativa, el parafraseo inicia con la mención al autor, el año entre paréntesis y la información reformulada. Si el parafraseo se extiende a otras oraciones del párrafo, podemos usar alguna frase que evite la repetición excesiva de la fuente. Por ejemplo, estos autores también proponen que, y continuamos con la idea. En la versión parentética se inicia con la idea reformulada, sin ninguna marca específica, y hacia el final se incluyen los datos de la fuente, es decir, apellido y año. Como puedes ver, entre las citas existen pequeñas variaciones a las que debes atender, pero una vez identificas el sentido de cada una, va a ser mucho más fácil que te apropies de los formatos. Te damos la bienvenida al último video del módulo Citación en 3 pasos. En este video revisaremos algunas situaciones particulares de citación que no abordamos en los formatos básicos, pero que puedes enfrentar en tu proceso de escritura. Estas situaciones se relacionan con variaciones en el formato de acuerdo con los tipos de autor, formatos para diferenciar obras y evitar ambigüedades, alternativas cuando nos falta alguno de los datos necesarios para citar, citas de citas y unos pocos casos en los que las citas no tienen referencias. En los tipos de autor tenemos cambio del formato de acuerdo con el número de autores que aparezcan en la fuente. Si tenemos un solo autor, usamos el apellido y el año de publicación. Para esto podemos usar cualquiera de las dos versiones, la citación narrativa o la parentética. Si tenemos 2 autores, incluimos los 2 apellidos unidos con la conjunción y más el año. Si tenemos 3 autores o más, se sugiere usar solo el apellido del primer autor y la expresión et al, que quiere decir y otros. Este es un cambio respecto a la sexta edición, en la que podíamos mencionar hasta 5 autores la primera vez y en las siguientes citaciones el primer apellido más et al. En ocasiones las obras no tienen autores personales, sino corporativos o institucionales. Si el autor corporativo tiene abreviación, la primera vez mencionamos su nombre completo y la sigla. Si es una cita narrativa, el autor corporativo se menciona en la redacción y entre paréntesis la sigla y el año. Si es parentética, usamos corchetes dentro del paréntesis para dar cuenta de la sigla. Por ejemplo, Organización Mundial de la Salud, abreviada como OMS. En las siguientes citas de la misma fuente, se usa solo la sigla y el año. Si el autor corporativo no tiene abreviación, se usa su nombre completo en todas las citas. Veamos ahora situaciones en las que es preciso diferenciar las obras para evitar ambigüedades. Si tenemos un parafraseo parentético que se apoya en 2 o más fuentes, vamos a ordenar esas fuentes alfabéticamente por el apellido del primer autor y las separamos con punto y coma. Esta es una situación bastante frecuente, pues solemos sustentar una idea en varias obras. Cuando citamos obras de un mismo autor, pero en diferentes años, incluimos el apellido y separamos las fechas con punto y coma. Otra situación es que tengamos un mismo autor que tiene 2 o más obras en un mismo año. Esto puede pasar con autores que tienen una amplia producción intelectual o con instituciones que generan normativas, por ejemplo, un Ministerio de Educación.
En estos casos, sumamos una letra al año de cada obra, de acuerdo con el orden de aparición en el texto. Si tenemos autores con el mismo apellido, podemos agregar la inicial del nombre para no generar confusiones entre ellos. Podemos encontrar también libros con dos fechas, una de la publicación original y otra de una posible reimpresión, reedición o traducción. En español nos encontramos muchas obras que han sido traducidas. En estos casos, en la cita ponemos el autor y las dos fechas separadas con una barra oblicua. Con el cambio que hubo respecto a las obras con 3 o más autores, que ahora se simplifican con la mención del primer autor más et al, podríamos encontrar alguna situación de ambigüedad, aunque no será muy común. Si tenemos que el primer autor o los primeros autores aparecen en varias obras con igual año, como estos dos ejemplos que tenemos en pantalla, si abreviamos la cita no sería posible identificar a cuál obra nos estamos refiriendo. Por ello, en estos casos debemos incluir los apellidos de los autores hasta el momento en que se logren diferenciar las fuentes. A veces nos encontramos obras que carecen de alguno de los datos esenciales para la citación. Debemos asegurarnos de buscar bien los datos antes de usar alguna de estas alternativas. Si la obra definitivamente no cuenta con un autor personal o una institución que la respalde, en la cita se mencionan las primeras palabras del título y el año. Si la obra está firmada con autor anónimo, usamos la palabra anónimo en el lugar del autor. Si la fuente no tiene fecha de publicación, usamos S.F, que quiere decir sin fecha. En las citas textuales sabemos que es necesario incluir el número de página donde estamos retomando la información. Si la obra original no está paginada, podemos usar otras orientaciones como el número de párrafo, sobre todo en las páginas web, el número de sección o de encabezado. En obras audiovisuales podemos incluir una marca de tiempo. Las citas de citas se refieren al uso de las ideas de una fuente que no hemos consultado de forma directa. Esto se da en algunos casos muy particulares en los que no es posible acceder directamente a la fuente que nos interesa. Si es estrictamente necesario hacer la cita de cita, debemos identificar cuál es el autor de la idea que estamos citando y cuál es el autor de la obra que realmente consultamos. Podemos indicar que es una cita de cita con una expresión como se citó en. La fuente del autor consultado será la que aparezca en nuestra lista de referencias. Para terminar con estas situaciones particulares, tenemos unas pocas fuentes que nos requieren una entrada en la lista de referencias. Entre estas se encuentran las comunicaciones personales, que incluyen entrevistas no publicadas, cartas, discursos en vivo, tradición oral u otras formas de comunicación que no sean de circulación pública. Para citarlas, indicamos la inicial del nombre y el apellido de la persona que comunica, la expresión comunicación personal y la fecha exacta. Como parte de los cambios de la 7ª edición, encontramos la inclusión de citas textuales de los discursos de los participantes de la investigación, por ejemplo, de las personas que hemos entrevistado o que han participado en nuestros grupos vocales o nuestros grupos de discusión. Estos fragmentos deben seguir el formato de las citas textuales de acuerdo con su extensión, menos de 40 palabras o más de 40 palabras, pero en este caso no se menciona el año y tampoco se incluyen los datos completos en las referencias. Es importante garantizar las condiciones de confidencialidad y anonimato de los datos, asignando algún seudónimo o código a cada participante. En este módulo puedes descargar una lista de chequeo que te ayudará a verificar si tus citas textuales y parafraseos se ajustan a las normas. Con estos elementos terminamos los formatos de citación. Recuerda que todos estos aspectos aplican para la inclusión de otras fuentes al interior del texto. Las referencias tienen unos mecanismos diferentes que trabajaremos en el siguiente módulo. Te damos la bienvenida al tercer módulo, denominado Referencia como experto o experta. Ya hemos citado correctamente en el texto. Ahora debemos indicarle al lector cuáles son los datos de las fuentes que usamos para apoyar nuestro escrito. Las referencias son justamente el listado con la información completa de todas las fuentes que ha citado en el texto. Son necesarias para la correcta atribución de los créditos de autoría. Para organizar las referencias necesitamos identificar las categorías a las que pertenecen las fuentes, pues los datos podrán variar, por ejemplo, entre un libro, un artículo científico y un documental. Las referencias constituyen un apartado del texto que lleva el título Referencias centrado y en negrita. Las fuentes se ordenan alfabéticamente por apellido del primer autor. El interlineado es doble, al igual que el resto del texto. Se usa sangría francesa, que no debemos confundir con la que usamos en el cuerpo del texto. En esta sangría, la primera línea inicia normalmente en el lado izquierdo, y a partir de la segunda línea de cada referencia se aplica la sangría con un espacio de 1.27 centímetros. Las referencias incluyen 4 elementos de base: autor, fecha, título y fuente, y otros que dependen de la categoría de la obra consultada.
Los autores individuales se presentan siempre con la fórmula apellido, coma, inicial del nombre. Se puede usar uno o los dos apellidos de cada autor. Si en la publicación original el autor ha unido sus apellidos con guión, debes mantenerlos así en tus referencias. Una novedad de la séptima edición es que si en una fuente hay entre 2 y 20 autores, se mencionan todos los apellidos e iniciales de los nombres. El último autor se une con la conjunción y. Si la fuente tiene más de 20 autores, aunque no es una situación común, se incluyen los primeros 19 y se omiten los siguientes con puntos suspensivos hasta llegar al último. Si no hay autor, al igual que en las citas, usamos las primeras palabras del título de la obra. O si el autor es explicitado como anónimo, usamos esta palabra en lugar del autor. Respecto a la fecha, el principal dato que se solicita es el año, pero en algunas fuentes, como los periódicos o las páginas web, se usa la fecha completa con año más el día y el mes. En inglés se suele usar el formato año, mes, día, mientras que en español es recomendable usar año, día, mes. Si una fuente no tiene fecha, usamos la etiqueta S.F al igual que en las citas. El título se pone en cursiva cuando la obra es independiente, como en el caso de los libros o las tesis, y regular para partes de obras como capítulos de libro o títulos de artículos científicos. Pero muy pocas veces encontramos obras sin títulos, pero si se llega a dar el caso, podemos hacer una breve descripción de esta obra con nuestras propias palabras. Si el título está en otro idioma, se incluye una traducción entre corchetes. Las fuentes nos permiten la localización de las obras. Algunas fuentes son periódicas, es decir, que se publican con cierta frecuencia como las revistas científicas, los diarios y los blogs, mientras que otras se publican una sola vez, como es el caso de las tesis y de la mayoría de los libros. Las fuentes también pueden ser impresas o en línea. Cuando están en línea, suelen tener un identificador de objeto digital o una dirección web. Antes de pasar a revisar los formatos de las principales fuentes, queremos mencionar algunas de las herramientas que puedes usar para facilitar la labor de referencial. Puedes recuperar los datos manualmente y organizarlos de acuerdo con el formato para cada tipo de fuente, pero hay recursos que te pueden ayudar. En los más básicos tenemos la opción Cómo citar, que está en la mayoría de las bases de datos de donde obtienes artículos científicos y otras publicaciones. Por ejemplo, Redalytics, EBSCO, Scopus, ERIC, etc. Muchos procesadores de texto tienen integrada también una herramienta de citación que puedes usar. Hay también algunos generadores automáticos de referencias en línea que te ayudan a localizar y a recuperar los datos de las fuentes. O si tienes una mayor cantidad de información, lo más recomendable es que uses un gestor bibliográfico como Mendeley o Zotero, que son de acceso abierto, o alguno que esté contratado por tu institución. Es importante aclarar que estas herramientas pueden presentar pequeños errores o inconsistencias y que algunas no se han actualizado todavía a la séptima edición, pero te pueden facilitar la labor de almacenar y organizar los datos, que luego tú debes revisar. Te damos la bienvenida a un nuevo video del módulo Referencia como experto. En este video revisaremos los formatos de referencias de 5 fuentes que se usan con frecuencia en el ámbito académico: el libro, el capítulo del libro, el artículo científico, los informes gubernamentales y las tesis. Recuerda nuestras sugerencias en videos anteriores sobre usar alguna herramienta que pueda apoyarte en la recopilación de los datos de las fuentes, para que después puedas revisar y hacer los ajustes necesarios. Empecemos con el libro. Los libros son publicaciones más o menos extensas que cuentan con el respaldo de una casa editorial y que están integrados por capítulos. Todas las referencias empiezan con el apellido del autor y la inicial del nombre. Después va el año. El título del libro va en cursiva. Si hay más de una edición, se indica entre paréntesis cuál es ese número. Si apenas hay una edición, se omite ese dato. Luego se incluye en la editorial y el enlace si el libro está disponible en formato digital. Hay varios cambios en la referencia del libro en la séptima edición de las normas APA. Se eliminó el dato de la ubicación geográfica de la editorial, es decir, la ciudad o país. En los libros electrónicos se eliminó la mención a la plataforma o dispositivo que aloja el libro. También se eliminaron las etiquetas recuperado de y doy para recursos disponibles en la web, lo que incluye los libros electrónicos, pero también cualquier otra fuente. El formato para capítulo del libro lo usamos cuando el libro cuenta con un editor o editores, que son quienes coordinan la publicación, pero los capítulos han sido escritos por autores diferentes. En este caso se incluyen los autores del capítulo, con la fórmula de apellido, coma, inicial del nombre, el año, el título del capítulo, la preposición en para indicar la relación de inclusión en una obra más amplia, la inicial del nombre y apellido de los editores, la abreviación EDS de editores, el título del libro en cursiva, el rango de páginas del capítulo entre paréntesis, la editorial
y el enlace si el texto está disponible en la web. Para la referencia de un artículo incluimos los apellidos de los autores y las iniciales de los nombres, el año, el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva, coma y los datos de la publicación periódica que son el volumen y el número. El volumen va en cursiva y el número entre paréntesis. Luego se indica el rango de páginas y si está disponible en línea se incluye el enlace web o el enlace del DOI. Los informes gubernamentales o de instituciones tienen el nombre del autor corporativo, el año entre paréntesis, el título del informe en cursiva. Si el informe se publica periódicamente, se indica el número de publicación entre paréntesis, punto y el enlace. Finalmente, en el ámbito educativo es frecuente la revisión de tesis. Para referenciarlas, iniciamos con el apellido y la inicial del nombre del autor, el año, el título de la tesis en cursiva, entre corchetes la indicación del nivel educativo en el que se presentó la tesis y la institución, la base de datos en que está publicada o el archivo o repositorio donde se encuentra y el enlace. En los siguientes videos revisaremos los formatos de las fuentes electrónicas y audiovisuales y de las referencias legales más comunes. Te recomendamos tener siempre disponible un manual de consulta y acudir a la página oficial de la Asociación Americana de Psicología para revisar los formatos de otras fuentes con las que tengas dudas. Te damos la bienvenida a un nuevo video del módulo Referencia como experto. En este video revisaremos los principales formatos de referencias electrónicas y audiovisuales. Cabe resaltar que esta es una de las secciones en las que hubo más ampliaciones en la 7ª edición de las normas APA, que tiene en cuenta el crecimiento de los tipos de fuente que circulan en estos medios. Algunas consideraciones antes de pasar a los ejemplos. Ya mencionamos que en esta edición se eliminaron las etiquetas recuperado de y DOI para todas las referencias electrónicas. En algunas referencias electrónicas, como las páginas web, se solicita la fecha completa, con formato año, día, mes. No todas las fuentes que están disponibles en Internet se consideran en la categoría de páginas web. Se debe revisar con cuidado a qué categoría pertenece la fuente. Se sigue su formato y se agrega el enlace. Veamos las principales fuentes en línea. La página web puede tener varios formatos. Si tiene un autor personal, se incluye su apellido, inicial del nombre, fecha, título del artículo que consultamos, nombre del sitio web y el enlace. Si no tiene autor personal, que es la situación más frecuente, el nombre del sitio web pasa al lugar del autor, como en este caso. Se incluye la fecha, título del artículo que consultamos y el enlace. El título del artículo debe estar en cursivo. Para las películas, cintas cinematográficas y documentales se incluye el apellido del director, con la etiqueta director entre paréntesis. El año, el nombre de la obra con la etiqueta del tipo de obra entre corchetes, por ejemplo, película o documental, la compañía productora y el enlace. Las series de televisión tienen datos similares a las películas. Usamos en este caso el nombre del productor con la etiqueta productor, el año o rango de años de la producción, el nombre de la serie, entre corchetes la etiqueta serie de televisión, el nombre de la productora y el enlace. Para los videos de YouTube o de otras plataformas se incluye el autor, la fecha con año, día y mes, el nombre del video y la etiqueta video entre corchetes, la fuente, que es la plataforma en la que se emite, y el enlace. Finalmente, veamos el formato general para las redes sociales. Se indica el apellido del autor e inicial del nombre con el usuario de la red entre corchetes, la fecha en formato año, día, mes, el título del contenido con una descripción máxima de 20 palabras, el nombre de la red y el enlace. Existen muchos otros formatos electrónicos que se pueden referenciar. En nuestro manual del Centro de Escritura Javeriano encontrarás otras opciones como seminario web grabado, podcast y las formas específicas para cada red social. De todas formas, debido a que se encuentra una gran cantidad de contenido en línea, algunos insuficientes filtros de calidad, te sugerimos que tengas muy claros los criterios para seleccionar y evaluar las fuentes que incluyes en tus textos académicos. Te damos la bienvenida al último video del módulo 3, Referencia como experto. En este video presentaremos ejemplos de referencias legales. Es importante mencionar que las referencias legales incluidas en el manual original de las normas APA corresponden a la legislación de los Estados Unidos, por lo que presentamos aquí una pequeña adaptación al contexto colombiano. Puedes guiarte con estos ejemplos para hacer los ajustes necesarios a otras fuentes.
En la séptima edición de las normas APA se propone un formato especial para las referencias legales, diferente al formato autor-fecha que hemos identificado para las demás fuentes. Este formato omite la mención al autor, ya que la mayoría de fuentes legales no tiene un autor personal, sino una fuente que las respalda o que las emite. Entonces, se propone que en la citación aparezcan los datos de título, fecha de la normativa y en la referencia se incluyan el título, la fecha y la fuente. A partir de esto, hemos hecho una adaptación a las fuentes legales más comunes en Colombia. Primero, las sentencias. Para referenciar sentencias, sugerimos incluir el título de la sentencia, la fecha en formato año, día, mes, el nombre de la corte, el nombre del magistrado ponente entre paréntesis y el enlace. Para su citación en el texto se incluiría solo el título de la sentencia y la fecha. Para las leyes se incluye el nombre de la ley, la fecha en formato año, día, mes, la fuente, que es la entidad o estamento que promulga la ley, la publicación y el enlace. En las citas al interior del texto se incluiría el nombre de la ley y la fecha. Los tratados y convenciones internacionales no tienen adaptaciones de la norma en inglés, pues aplica para contextos más amplios. Estos incluyen el nombre del tratado o la convención, la fecha, pero en este caso sin paréntesis, y el enlace. Como vemos, en todos los casos, en la citación dentro del texto se usarían los títulos y los años de las normas. Para finalizar, te sugerimos consultar las fuentes jurídicas de tu país y definir el formato que puedes usar. En Colombia, por ejemplo, la mayoría de las fuentes jurídicas se pueden consultar en el diario oficial. Una vez tengas los datos, puedes hacer los ajustes a la información de la referencia de acuerdo con el formato título, fecha, fuente. Ya estamos cerrando el curso y en este video queremos hacer una breve contextualización sobre algunas diferencias que encuentras entre el manual original de la Asociación Americana de Psicología y nuestra propuesta. Por un lado, el manual original se publica en inglés y hasta el momento no hay una adaptación oficial al español de la séptima edición de las normas. Y por otro lado, existen también varias diferencias relacionadas con aspectos contextuales. Veamos algunos ejemplos. Sobre el idioma, proponemos el uso de la Y en citas de fuentes que tengan dos autores, tanto para citas narrativas como parentéticas, mientras que en el inglés se usa el signo ampersand en las parentéticas. En el caso de las referencias, sugerimos mantener esta Y para las fuentes en español y reservar el ampersand para las fuentes en inglés o en otras lenguas. En inglés se usa mayúscula inicial en las principales palabras de los títulos, mientras que en español usamos mayúscula al inicio del título y la volvemos a usar solo en las ocasiones en que tenga lugar para dar cumplimiento a las normas ortográficas de nuestra lengua, por ejemplo, en un nombre propio. El formato de las fechas también cambia. En las normas en inglés se plantea el formato año, mes, día, y en español es más adecuado año, día, mes, con el uso de la preposición de y con los nombres de los meses en minúscula. También hay diferencias en la forma de escribir los números ordinales. Estos números se suelen usar para indicar las ediciones de los libros. Sobre las diferencias contextuales, el estilo APA se configura considerando las formas de producción científica de la psicología y de otras disciplinas de las ciencias sociales, principalmente en los Estados Unidos. Por ello, las referencias legales son muy específicas de ese contexto y varios de sus elementos no aplican para las normativas latinoamericanas, por lo que se deben hacer ajustes. Otro ejemplo de diferencias contextuales es la inclusión de la traducción de los títulos en lenguas distintas a la del texto. Si bien esto puede considerarse como una práctica inclusiva con los lectores, es mucho más sencilla de aplicar en textos que se escriben en inglés, pues no son tantas las fuentes que suelen usarse en otros idiomas. Mientras que, por ejemplo, los escritos en español suelen tener gran parte de su bibliografía en inglés, y hacer la traducción de cada título en otra lengua aumentaría considerablemente la extensión del texto y también el esfuerzo del escritor. No estamos indicando que no se deban seguir estas pautas, sino que como estos hay otros ejemplos de diferencias contextuales que deben analizarse y cuestionarse para que tenga un mayor sentido el uso de las normas en nuestros textos y contextos específicos. Te damos la bienvenida al último video del curso Apasionate con APA, séptima edición. Esperamos que en este momento ya te hayas familiarizado suficientemente con los formatos. De todas maneras, en este video queremos sintetizar los principales cambios entre la sexta y la séptima edición de la norma, centrados en el formato de presentación del trabajo y en las citas y referencias, que son los elementos que abordamos en este curso básico.
En los cambios de formato destacan la inclusión de más fuentes tipográficas y la unificación de los formatos entre tablas y figuras. Las figuras ahora cuentan con un título descriptivo y con etiqueta y número de figura en la parte superior. En el formato de cita se mantuvieron casi todos los aspectos, pero hubo cambios en la mención de autoría cuando las fuentes tienen 3 o más autores, que ahora se acortan desde la primera cita. También identificamos la inclusión de citas sexuales de los participantes de investigación con el formato de citación general, pero sin la entrada en la lista de referencias. En las referencias hay más cambios. Se encuentra la mención de hasta 20 autores en una fuente. Se incluye la traducción del título de las obras que están en otras lenguas. Se elimina el dato del lugar de publicación de los libros. Se suprimen también las etiquetas recuperado de y doy en las fuentes electrónicas. Se suprime la especificación del formato, plataforma o dispositivo de los libros electrónicos. También se incluyó una gran variedad de fuentes electrónicas y audiovisuales y se dieron cambios en el sistema de referencias legales. Recuerda ampliar la información sobre el estilo APA en fuentes oficiales. Descarga los recursos que hemos preparado para facilitar tu apropiación del formato y de los mecanismos de citas y referencias. Agradecemos tu confianza en el Centro de Escritura Javeriano y esperamos poder compartir contigo más espacios de formación.